Detrás de la dificultad para poner límites suele haber una motivación muy humana. ¿Cómo yo me vinculo para agradar? Entonces empiezo a generar ese patrón que podríamos llamar comúnmente el rol de cuidador. Y luego también otro que sería el sentirme aceptada, ¿no? Porque si no hay ese conflicto, supuestamente le voy a caer mejor al otro o voy a evitar ese rechazo y que me quiera. Cuando decimos no, estamos diciéndonos sí a nuestras necesidades. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Dafne Cataluña, Juan Nieto, Aroa Ruiz y Rebeca Gómez, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Descubre más en iepp.es. Bueno, bienvenidas a este espacio. Estoy encantada de estar aquí con vosotras y además, sobre todo, de tocar este tema que me parece tan pertinente, tan importante y tan relevante. Y para ello, pues por supuesto, tengo a dos maravillosas compañeras del equipo de terapia, Dafne Cataluña y, en este caso, Beatriz, que vienen a hablarnos muchísimo acerca de qué, del aprender a poner límites y el sentido tan importante que tiene el equilibrar estos límites y entender la función tan valiosa que tienen en nuestra vida. Y cuando estábamos un poquito trabajando desde este lugar, intentando hacernos una idea de este episodio, o yo particularmente, no paraba de venirme a la cabeza los límites, la dificultad, pero también los beneficios que tiene muchas veces cuando no ponemos límites. La cantidad de emociones que hay debajo que muchas veces nos cuesta gestionar, así que me encantaría escucharos, pero antes de nada, por supuesto os presento porque no todo el mundo os tiene por qué conocer todavía. Así que bueno, Dafne, en tu caso psicóloga, fundadora del IEPP, miro esto un poquito por seguir, pero vamos, creo que no, es muy necesario. En este caso, bueno, autora principal del test Forte, del modelo Forte, tienes muchas publicaciones ya realizadas, estaba haciendo un poquito de cuentas, 3 libros, y 4 investigaciones muy vinculadas a la psicología positiva, claro que sello sí. De la casa. Del IEPP. Y además, bueno, actualmente es verdad que estás como muy ligada a esta parte de conexión psicología positiva y trauma. Sí, ha sido una combinación muy compleja, pero estamos consiguiendo encontrar el equilibrio. Muy valiosa a la vez, ¿no? Sí. Un gran potencial esta unión. Bea, psicóloga también del equipo de terapia sanitaria y además estás muy metida en la parte de gestión emocional, la parte de autoestima, además ahora estás en formación, atendiendo a los maravillosos alumnos, consultas, dudas, que eso me parece de muchísimo valor también, y coordinas programas de psicología positiva en la actualidad, vinculados también a la formación, así que encantada de que estés aquí. Y yo también de compartir este espacio con vosotras. Muy bien, pues veréis, hablaba de los beneficios que a veces lleva el seguir manteniendo pues esa rutina de no poner límites, ¿vale? Entonces decía, os traigo alguna cosita así un poquito diferente porque antes de que me contéis cosas de vuestra consulta y de algunas temáticas, os voy a plantear un par de escenarios y me gustaría que debajo me dijerais... Ya empiezas a retarnos. Un poquito. Vale. Solo un poquito para calentar, solo un poquito. Venga. Quería plantearos un par de escenarios tipiquísimos. Y me gustaría que me dijerais qué beneficio hay debajo y sobre todo qué puede estar reforzando, para que así el oyente empiece a entender un poquito por qué nos cuesta tanto esto de poner límites, ¿de acuerdo? Cosas muy sencillas. Por ejemplo, empiezo contigo, Dafne. Vale. Tu compañera te pide que asumas parte de su trabajo. Sí. Y se dice, pues sí, no pasa nada, ¿no? O sea, tú dices, sí, no pasa nada. A ver, ¿qué beneficio inmediato hay ahí? Puede haber varios. Uno, el evitar el conflicto de tener que decir, oye, ¿qué te estás pasando, no? Y luego también otro que sería el sentirme aceptada, ¿no? Porque si no hay ese conflicto, supuestamente le voy a caer mejor al otro o voy a evitar ese rechazo y que me quiera. Potente refuerzo por ahí, ¿no? De los más. De los más. Otro, vamos allá, situación también relativamente común. Tu pareja decide un plan que no te apetece. Y tú dices, da igual, lo que tú quieras. ¿Qué refuerzo puede haber ahí y qué beneficio hay ahí? A ver, beneficio yo creo que el claro es mantener el vínculo a lo mejor con la persona, ¿no? El seguir manteniendo esa relación y el evitar, por supuesto, un conflicto, ¿no? Yo creo que es el mayor beneficio y también la pérdida, ¿no? O sea, yo diría el beneficio es el no perderlo y el mantener ese vínculo y sobre todo evitar el conflicto que pueda suponer pues
una discusión mayor por rechazar un plan, ¿no? Me adapto a todo, me amoldo a lo que haga falta. Importantísimo. De ahí el que muchas veces entendamos, ¿no? Y esto es algo que queremos compartir con vosotros y con vosotras, el que hay un profundo beneficio y que muchas veces no es un tema solo de dificultad en la comunicación, en habilidades sociales o en comunicación asertiva, que a veces sí, pero que hay mucho más allá. Así que vamos a explorar un poquito esa chicha. ¿Qué te has encontrado tú, Dafne, al respecto? Pues yo lo he esquematizado un poco tal cual lo estabas tú ahora planteando, Aroa, y es... Para mí, sobre todo, hay dos grandes pilares, ¿no? en estos beneficios. Uno tendría que ver con mantener un entorno tranquilo, ¿vale? Y yo esto me lo he encontrado sobre todo en personas que han vivido experiencias de mucho caos, ¿no? Donde tenían poco control de las cosas que ocurrían, pues como por ejemplo familias donde a veces venían de una manera, otros días de otra, o a veces estaban, a veces no. Entonces, eso que yo percibo como incontrolable, como no he desarrollado estrategias para manejarlo en ese momento, luego suelo acudir a otros recursos en el momento presente que no, si los hago de forma generalizada, pues a veces no son del todo funcionales, ¿no? Como por ejemplo el control, ¿no? Pues tiene que ser todo como yo he previsto, o tengo que medir mucho todo lo que pasa, ¿no? Y cómo pasa para que no ocurran ciertas cosas, estar muy preparado. Es esa sensación detrás del control. Esa sería uno. Y la otra tiene que ver más con mantener la presencia de una persona a mi lado. Ese sería el beneficio, ¿no? ¿Y por qué quiero yo mantener la presencia de esa persona a mi lado? Pues habitualmente ahí hay una necesidad no cubierta que tiene que ver con la soledad, ¿no? Cuando yo me he sentido solo o sola y no he sido capaz en ese momento de manejarlo, ¿no? Y para mí ha sido una amenaza, como hemos dicho en otros momentos, pues entonces estoy con mi sistema activo, ¿no? Necesito solventarlo. ¿Y qué hago? Busco soluciones. Esas soluciones que en ese momento me han podido resultar súper útiles, como pues a mi hermano decirle a todo que sí para que juegue conmigo, aunque a veces me haga hacer cosas que no haría ni de blas, ¿no? Pero pues ese tipo de cosas luego se pueden instaurar como un hábito, ¿no? Como un recurso que en su día fue positivo, pero que ahora ha dejado de serlo. Para mí esos serían como los dos más frecuentes. Y todo tiene una base, y es que la persona quiere encontrar una solución, quiere encontrar un equilibrio. Y ahí en un momento que lo consigue, el cerebro lo aprende, pero luego sesga en la generalización, ¿no? Lo utiliza con otras personas sin leer muy bien ese momento o el contexto o esa persona. Bea, cuéntanos tú. Pues fíjate, lo que me dice Dafne a mí me resuena un poco, ¿no? a tema de miedo a ser abandonado, a ser rechazado, ¿no? Y yo creo que es lo que más habitualmente nos podemos encontrar para lo que nos estén escuchando y para nosotras que en terapia lo vemos mucho. Pero quiero también poner como otro perfil diferente, aparte de quizás el miedo al abandono, el miedo al rechazo, que también está relacionado con la dificultad, poner límites, pero desde no tanto de... tengo que evitar ese conflicto, sino que empieza a generar un patrón relacional a cómo yo me vinculo para agradar. Entonces empiezo a generar ese patrón que podríamos llamar comúnmente el rol de cuidador, ¿no? El rol de cuidador, existe una dificultad para poner límite, precisamente por eso, por la ganancia que obtengo es o no sentirme solo, como muy bien decías tú, Dafne, o que muchas veces nace de una necesidad que es absolutamente humana y seguro que va a resonar con vosotras, es la necesidad de sentirnos queridos, de sentirnos validados, de sentirnos vistos, ¿no? ¿Quién no va a querer sentirse querido en algún momento? Pues cuando en nuestra vida a lo mejor no hemos tenido esa sensación de forma estable o de una forma saludable, estas estrategias de las que hablábamos nacen un poco de ahí. Pues para poder cubrir esa necesidad empiezo a hacer comportamientos de pues agrado a la persona, estoy disponible 24/7, hago todo lo que haga falta por no perder ese vínculo. Entonces, por no perder ese vínculo, agrado, entonces ahí recibo ese beneficio porque es lo que he aprendido a hacer. Entonces no es que lo quiera hacer porque sí a propósito, no, sino muchas que al veces final es sin querer, sí. Es lo que me sale en ese momento, el recurso que yo tengo, cómo puedo afrontarlo. Lo que pasa que cronificado en el tiempo o mantenido en el tiempo es cuando se cronifica y ya quizás no tiene tanto sentido. Y yo creo que es cuando viene nuestro papel importante en terapia, ¿no? De empezar a trabajar ese límite, no solo desde el expresar, oye, no quiero, como decías tú, no quiero jugar contigo, o no quiero ir a este plan, o no quiero asumir esta
lo que sea, esta tarea, sino también entender cómo vincularse. Yo creo que es más desde ese vínculo, desde que aprendamos a tener una relación en la que nos cuidemos y podamos también cuidar sin disiparse, ¿no? Sin perder nosotros ese protagonismo también que necesitamos y quedarnos siempre en un segundo plano. Entonces, creo que también es algo que, no sé si vosotras lo habéis visto, pero muy común. Y que además luego una forma, yo creo, como muy sencilla de darse cuenta si uno está cayendo, es la autocrítica. ¿No? Algo que suele ser como súper frecuente es que una vez que sucede eso, ¿no? Pues empezamos, ves, si es que siempre eres tú la que estás ahí, la que lo estás dando todo, o ves, si es que, jolín, al final soy yo siempre la que me adapto y él no me quiere suficiente porque siempre tiene que ser lo que él dice. Empezamos con, ¿no? Tracatrá, eso es, que es lo que realmente la persona identifica, ¿no? Porque todas estas necesidades no cubiertas es súper chungo. Uno solo. A mí me cuesta mogollón ver las mías. Cuando estás en un proceso con una persona que hace espejo, venga, que dale. Pero realmente lo que está en la capa más externa muchas veces es esa insatisfacción y esa autocrítica. Y ahí nace un poco también la culpa muchas veces, ¿no? Me siento culpable porque ¿cómo no, si tú me pides algo, Aroa, cómo no voy a hacer esto por Aroa? Es si que puedo. Claro, pues si puedo, si tengo el tiempo, aunque tú delegues, o sea, dejes mejor tus cosas de lado, pero ¿cómo no lo voy a hacer? Entonces, cuando se les propone un cambio de rol, es cuando viene ese miedo, ¿no? De qué va a pasar ese cambio de rol porque tengo miedo a perder ese vínculo, que es desde donde me he aprendido yo a relacionarme. O a que no me valoren como una persona tan amable, tan maja, ¿no? Tan disponible. Por eso me parece sumamente importante esto que estamos tocando, para que entendamos que muchas veces en esa dificultad es que hay pues un patrón aprendido, hay muchos beneficios, aunque de alguna manera también hay muchos costes de estar sosteniendo eso, porque hay mucho dolor cuando me cuesta poner límites y entender que eso ha tenido un papel, un sentido y una función en nuestra vida. Y desde ahí, desde esa comprensión, quizá podemos emprender ese cambio, ¿no? Y en este sentido, me encantaría que me comentaras, Dafne, un poco cómo ha sido ese posible trabajo en consulta con la gestión de los límites. Sí. Pues a ver si, porque quiero enlazarlo con lo que hemos ido hablando, así que voy a cambiar un poco la forma que traía de expresarlo y bueno, he pedido permiso, por supuesto, para hablar de este caso. Vamos a llamarle Marta, ¿vale? Muy Espero bien. Que la llame Marta todo el rato. Y ella ronda los 30 y ella es alumna, ¿vale? Pidió una SPP, que para quien no lo sepa, es un espacio en el que hacemos una devolución del test Forte, ¿no? Como más individualizada para los alumnos que se están formando con nosotros. Y en ese espacio pues salió que con su marido tenía reacciones como muy de ira, ¿no? Cuando olía alcohol, cuando llegaba a casa y ella percibía que había tomado algo. Y que, bueno, pues eso estaba generando como mucho conflicto con la pareja y que lo quería trabajar. Bueno, pues como ahora trabajo más con un modelo combinado de trauma y positiva, hicimos genogramas, ¿no? Y hicimos la exploración con la entrevista de apego y salió en su historia que cuando era bebé sus abuelos maternos la tuvieron que adoptar porque su madre tenía una esquizofrenia muy grave y tenía ingresos constantemente y su padre era politoxicómano. Entonces ya los abuelos, desde el momento en el que vieron que la estaban exponiendo de bebé a situaciones de riesgo, decidieron hacer una curatela, creo que se llama, ¿no? Con la madre y adoptar a Marta. Ya vemos la complejidad, ¿no? O sea, que hay un tema vincular importante. Y qué casualidad también, ¿no? Que el padre tiene una politoxicomanía. Bueno, pues cuando hacemos la línea de la vida, vemos que todas sus relaciones son tremendamente conflictivas. Y que ella aguanta hasta que ya la relación está rota, ¿no? O sea, aguanta muchísimo. De hecho, adelgazaba un montón, no se daba cuenta, se ponía como enferma. Mucho aguante, ¿no? Mucho no poner límites. Y que muchos de ellos consumían. Muchos de ellos. Cuando vemos eso y les reflejo, jolín, es como si tuvieran todos en común algo muy similar a lo que tenía tu figura paterna, ¿no? Aunque no hayas convivido con él. Mirar ese momento de darse cuenta que realmente ella lo que estaba buscando era sentirse elegida, ¿no? Que dejaban las drogas para...
bueno, fue como un punto de inflexión con el que empezar a darse cuenta de que permitía un montón de cosas en las relaciones con tal de que se quedasen a su lado, ¿no? Y en esta ocasión también lo estaba haciendo. Lo que pasa es que ahora era mamá, entonces las cosas se complicaban un poco más. Y fijaros qué curioso que a nivel de tratamiento, ¿no? Esto sería como un poco el entender por qué no ponía límites, pero una de las cosas que vimos que estaba dificultando era que en su perfil fuerte tenía la positividad en naranja, lo tenía MP muy presente. Entonces, claro, ella que había aprendido a hacer, quedarse todo el rato con lo bueno. Para mí la positividad MP muchas veces tiene que ver con algo que en psicología llamamos negación, ¿no? Y es que lo aparto, venga, no es tan grave, no es para tanto, ¿no? Lo que tú decías, algo, lo dejo aquí y no lo computo, ¿sabes? No lo tengo en cuenta a la hora de valorar mi relación, ¿no? Y cuando trabajamos entonces esa positividad y se dio cuenta, es verdad que se entristeció algo más porque fue más consciente de la realidad que tenía en su relación, pero también le permitió empezar a tomar otras decisiones, ¿no? Y a bueno, pues decidir mejor qué tipo de relación y de vida quería llegar a tener. O sea, que la comprensión y la consciencia fue un disparador brutal. Sobre todo de esos recursos que ponemos en marcha para protegernos, ¿sabes? Y cubrir esas necesidades que lo estamos haciendo de una manera pues que a lo mejor no es la más sana. Interesante, Dafne. Bea, en tu caso, cuéntanos un poquito. Pues yo traigo un caso diferente, ¿no? Que a lo mejor, bueno, esa historia de vida que nos has contado tú, Dafne, que es como muy específica y tal, este es más genérico, es un caso con el que a lo mejor muchas personas se pueden sentir reflejadas y así tenemos como las dos caras, ¿no? De una moneda respecto a ciertos límites. Lo mismo que ha comentado Dafne, yo he pedido permiso también para poder traer este caso, por supuesto, tanto la edad como el nombre no corresponden a la persona, pero aproximado, ¿no? Esa edad. Entonces, os voy a presentar a María, que es una chica que tiene 35 años, ¿vale? Entonces viene un poco a consulta que no sabe qué la pasa. Simplemente me dice, estoy agotada, o sea, no puedo más, no sé qué me pasa, pero siento que me estoy rompiendo, ¿no? Entonces, esto probablemente os resuene a muchos y a muchas, ¿no? No sé qué me pasa, pero sé que algo no va bien, algo no va bien. Entonces, lo que empezamos a hacer fue explorar qué cosas habían podido dinamitar que ella se sintiese así, ese agotamiento, por qué crees que era. Entonces evaluamos diferentes áreas de su vida como pilares que la sostenían y salieron 3 muy importantes: el trabajo, la familia y sus relaciones de amistad. Entonces, lo que ella verbaliza es que, ¿qué pasa, no? Porque estos 3 pilares, en todos sientes que estás agotada, hay alguno que te permite, ¿no? También, desde la psicología positiva, buscar cuál es el que te sostiene y te permite a pesar del malestar. No encontraba ningún bienestar en ninguno de estas áreas. Entonces, revisando, lo que pasaba es que María en todas estas áreas estaba disponible constantemente. O sea, en el trabajo respondía emails fuera de su horario, aceptaba proyectos por encima de sus posibilidades, hacía cualquier cosa con los compañeros, no pasa nada, yo lo hago, yo me encargo, yo me responsabilizo. En su familia igual. Cuando había algún conflicto, ella era la que mediaba. Cuando hay una celebración, ella se encarga de todo. Si necesitas, María, tengo que ir a no sé dónde, yo te llevo. O ni siquiera se lo preguntaban, sino que ella se ofrece todo el rato. Y en su vida personal, con las amistades, se había dado cuenta que era exactamente igual. La que siempre está para todos, la que propone planes, oye, yo voy, te recojo, te ayudo, lo que necesites, ¿no? Entonces, esto ya no era un agotamiento tanto físico, sino que era un agotamiento emocional y mental. Y era pues un poco vinculado a lo que hablábamos antes, de ese rol de cuidadora, de intentar también estar todo el rato, agradar, estar disponible, ¿no? a cualquier cosa que pudiese pasar, y eso la agotaba. Entonces, para ella supuso como un antes y un después, ¿no? Como esa brecha dentro de la terapia en positivo, darse cuenta de cuáles eran los detonantes y trabajarlos desde ahí, ¿no? Entonces, piezas fundamentales que trabajé con María fueron 3, así las quiero resumir un poco. Por un lado, el tema de la responsabilidad. Trabajamos la responsabilidad propia y la ajena, donde ella empezase a darse cuenta en cada una de sus áreas cuál era qué porcentaje la correspondía a ella hacer. Oye, ¿realmente este proyecto te corresponde o le corresponde a otra persona y lo estás asumiendo tú? Ah, no, le corresponde a otra persona. Responsabilidad propia. ¿Qué estabas haciendo? Tomar responsabilidad ajena. Cuando empezó a darse cuenta de eso, soltó. Iba soltando cositas en la familia, os pongo todo esto en todas las áreas. Desde ahí nacía mucho la culpa, ¿no? De, es que lo estoy haciendo y puedo ser egoísta, ¿cómo no voy a hacer esto? Es que a lo mejor decepciono. Trabajo emocional con la culpa. Tú eres suficientemente válida, sigues siendo exactamente igual de válida, asumas esto o no. Es independiente de la responsabilidad que tú tomes. La costó un poquito porque había pues como muchas cosas arraigadas,
pero lo trabajamos desde ahí. Y por último, como broche y colofón final, que hablamos un poco de esto en otro podcast anterior, el tema del amor propio y del cuidado, ¿no? Ese autocuidado era fundamental. O sea, tú puedes cuidar a la gente y preocuparte, tener esa empatía y de forma puntual ceder, porque esto lo hacemos todos. No vamos aquí, ¿no?, a hablar de cosas que no suceden, pero de forma puntual, no desde ese constante. Cuando ya entendió que esos ratitos no tendrían que ser como un logro porque, hoy sí me lo merezco, no, nos lo merecemos todos los días y que generase esos espacios. Ahí ella es cuando se empezó a dar cuenta que aun haciendo estos cambios no perdía el vínculo, sino que realmente lo reforzaba. ¿Por qué? Porque estaba más presente. No iba tan en automático, en el miedo, en la creencia, en qué va a pasar, en esa tensión, cansadísima, ¿no? claro. Claro, sino más desde lo que ella realmente quería disfrutar, pues esa relación con la amiga. Oye, no puedo ir a este evento, pero nos vemos en otro momento sin tener que pensar, es que claro, ya van a creer que no quiero, no sé qué, no me van a querer, no. Ese autocuidado yo creo que fue una de las claves como para poder cerrar, ¿no? Sobre todo el estar más presente, el ser más consciente del vínculo. Qué gestión emocional tan poderosa y qué transformación. ¿Desde qué lugar lo estaba haciendo? Ahora lo está haciendo desde el amor. Efectivamente. Desde el quiero, ¿no? No desde el tengo. Bueno, hay casos profundos con, en muchos casos, una alta carga, necesidad de gestión emocional, pero para aquellas personas que nos vean, nos escuchen y que puedan intentar, ¿no?, quizás empezar a tomar algo de conciencia, un pequeño consejo, algún pequeño punto de trabajo, de refuerzo en torno a esto, ¿qué podríamos decirles? Pues últimamente yo estoy utilizando algo que parece una tontería, ¿no?, y que es súper simple, pero que de verdad me está ayudando un montón, ¿no? Y es que yo lo verbalizo así: ¿te estás metiendo en la ecuación? Les lanzo esa pregunta, ¿no? Y se la escribo, se la llevan para tenerla presente todo el rato. ¿Te estás teniendo en esta decisión, en este momento, te estás teniendo tú también en cuenta? Porque cuando hay esa dificultad para establecer límites, habitualmente lo que hacemos es tener muy en cuenta todo lo que necesita y lo que le ocurre a la persona que tengo enfrente, ¿no? Me acuerdo de una persona que me decía, no, pues es que estoy con un montón de problemas de salud, de tensión, de tal, de pascual, pero me llama a mi sobrina que me dice que si puedo cuidar del crío, pues ¿cómo me voy a decir que no? ¿No? Te estás metiendo tú en la ecuación, que a lo mejor estás con 20 de tensión, estás mareada, no estás bien, ¿no? Entonces, no es lo mismo que si tú te metes en la ecuación y ves, oye, pues sí, pues estoy bien, puedo, me apetece, te metes tú, le metes al otro y la decisión entonces va con coherencia a esas dos variables, pero no solamente con las variables de una de las partes, ¿no? Y eso que parece tan gráfico, ¿no?, que les pones como el otro más, y le pones una interrogación, ¿tú dónde quedas, no? Pues como que ayuda un poco a, en las siguientes ocasiones, decir, que no me olvide de mí, que aquí en la ecuación tengo que estar yo. Es como algo muy visual. Exacto, cosas muy concretas, ¿no? Que de repente impactan. Bea, estamos bien de tiempo. ¿Nos querrías decir tú alguna? ¿Algún pequeño...? Pues yo creo que voy un poco en la línea de lo que dice Dafne y recuperando un poco el ejemplo que os he puesto, ¿no?, de María, de la persona con la que trabajaba, es un poco que el entender también esas necesidades, ¿no? En que el estar en un segundo plano a veces es necesario porque una circunstancia puntual lo requiere, pero el ponernos también nosotros ahí, ¿no?, el marcar ese límite, también trabajar la comunicación. Yo creo que es un punto súper importante, ya no solo de lo que os he hablado antes, por no repetirme tanto ahí, de cómo yo me relaciono, cómo genero ese vínculo, sino también cómo me expreso, porque muchas veces no hemos aprendido a expresar ese límite, precisamente por lo que decíamos, ¿no? Porque ya es algo que tengo aprendido, es una estrategia que me ha funcionado por diferentes creencias o porque siento que necesito cuidar o me han impuesto por circunstancias ese cuidado. Entonces, la expresión, yo iría un poco a cómo tú te expresas. A veces pasamos de la sumisión a la agresividad. Efectivamente, ¿no? esa comunicación pasivo-agresiva de aguanto y cuando ya siento que me desbordo, exploto y es como ¡buah!, ¿no? Suelto todo. Entonces, creo que aprender a expresarnos, ¿no?, utilizando quizás también las fortalezas desde el conocimiento emocional. ¿Qué conoces tú de tus emociones? ¿No? Posicionarnos desde ahí. Y yo elegiría, si nos vamos al forte, elegiría sobre todo el conocimiento, el manejo emocional y la cooperación también, ¿no? En algún punto de, oye, puedo delegar. Si nos vamos al tema del rol de cuidador constantemente, puedo delegar. O incluso esa directividad. O el amor universal. El amor universal, pero intrapersonal, ¿no? El poder dirigir el cariño, el autocuidado. No, si tienes tanto amor que dar, concho, deja uno poquito para ti.
Claro. En vez de esa cooperación como muy presente, oye, los que asumimos todo el tiempo y demás, oye, también puedo delegar, es marcar un límite, por ejemplo, o regularla si realmente necesito, ¿no? esa ayuda externa. Entonces, yo me quedaría como con esas cosas para meterlo dentro de lo que ha dicho Dafne, que me ha gustado mucho lo de la actuación, y al final creo que es importante darnos ese punto de visibilidad, porque es que, o sea, que no es ser egoísta. Claro, igual que no tener en cuenta al otro es un problema, no tenerte en cuenta a ti también. Efectivamente. ¿No? Vuelve a salir el papel de las fortalezas. ¿Cómo no? Este maravilloso soporte, que lo mencionamos desde Fortalezas del IEPP, que nos aporta mucha conciencia de los recursos y sin duda es un valioso aliado en este trabajo también que venimos hablando. Así que gracias por traerlo y recordarlo. Muy bien, pues si os parece vamos con las claves, ¿vale? Venga, genial. Yo me he traído 2 que he mencionado, pero siempre hay una que me gusta dejar en base a lo que he escuchado. Lo que te gusta improvisar, Aroa. Eso está en atención plena con el momento, no lo puedo evitar. Bueno, recalcar lo que veníamos apuntando, ¿no? A nivel de tip muy claro, que detrás de la dificultad para poner límites suele haber una motivación muy humana, que es seguir perteneciendo, sentirnos valiosos y sentirnos queridos. Entonces, creo que esto es importante señalarlo para no machacarnos mucho, porque eso ha tenido un papel muy importante. No obstante, dicho esto, es verdad que trabajar los límites es algo muy valioso y cuando decimos no, estamos diciéndonos sí a nuestras necesidades, diciéndonos sí a aquello que es importante, así que hazte esta pregunta. Y replantéate cuando dices no a los demás, a qué te estás diciendo tú que sí y viceversa, ¿no? También. Y por último, creo que es indiscutible el valor de las fortalezas y el valor también, por supuesto, haciéndole seguimiento a la psicología positiva del trabajo terapéutico, porque es verdad que hay veces que cuando yo me encuentre con una dificultad de este tipo, puede ser muy importante el trabajarlo en ese encuentro maravilloso con el otro que nos hace un espejo muy bonito, así que animarte si te encuentras ahí, ¿no? Como resonando todo el rato con grandes dificultades en este sentido. Y para ello, para que podamos practicar un poquito, Bea, nos traes un ejercicio. Sí. Adelante con ello, cuéntanos. Para poner un poco de broche, sabéis que os invito siempre a que lo hagáis vosotras y a todas las personas. Te vas a cagar, Aroa, el límite que te voy a poner. Venga, vamos allá. Es un ejercicio que es muy sencillo y lo podéis hacer vosotras aquí, las personas que nos estén escuchando. No necesitamos ningún tipo de material, pero si alguien se siente cómodo, cómoda con un papel y un boli o algo así, lo puede hacer. Si no, es más una imagen visual, ¿vale? Que vamos a tener. Entonces, sí que es verdad que para hacer este ejercicio me gustaría que pudiésemos pensar todos y todas en las diferentes áreas que componen nuestra vida, ¿no? Que penséis un poco, un momentito, en las áreas de vuestra vida, las que sean. ¿Las tenemos? Vale. Pues dentro de esas áreas vamos a elegir una. Vamos a hacer el ejemplo solo con una de ellas para que luego, si queréis, es extensible al resto de las que hayáis pensado. Pero elegid una de esas áreas. Vale. ¿La tenéis? Sí. Perfecto. Ahora quiero que imaginéis un semáforo con sus respectivos colores. Pues el rojo, el amarillo y el verde. ¿Lo tenemos? Sí. Vale. Pues entonces vamos a coger este área de nuestra vida que hayáis elegido, la que sea. Vamos a poner un ejemplo, pues elegimos el trabajo, ¿no? Para que la gente que nos esté escuchando pueda seguirnos también. Pues elegimos el área del trabajo. Entonces, en el color verde vamos a poner todas las situaciones o personas, relaciones, vínculos que están asociadas a este área que hemos elegido y en la que nos sentimos cómodas para poner límites. No tenemos problema en expresar un límite si algo no estamos de acuerdo, nos sentimos libres de hablar sin miedo al juicio. Entonces, metemos ahí, en ese verde, todas las situaciones o personas relacionadas con el área que hemos elegido al principio. Vale. ¿Tenemos ahí? Sí. Vale. Ahora pasamos al amarillo. Esto se va calentando, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, en el amarillo exactamente igual, misma área, personas, situaciones, vínculos, pero aquí se nos complica porque es un poco ese 50-50, ¿no? Vamos a meter esas situaciones en las que a veces sí que pongo el límite, pero en muchas otras cedo. No hago cosas que no me apetecen, tengo ese miedo a veces a decir que no.
Entonces ahí está ese 50-50. Ujú. Que seguro ahí os estáis sonriendo, los que no nos ven en el vídeo pues no lo están viendo, pero estáis sonriendo ya porque, a ver, Hay chicha, ya hay hay chicha. cosas muy familiares, Sí. ¿no? Vale. Y ahora pasamos un poco al siguiente, que es donde vamos a hacer la palanca de acción, donde nos vamos a activar. Entonces, Yo ya el estoy rojo. activada, vea. ¿Ya estás activada? Bueno, vale. Pues Vale. precisamente es esto, es como ir aumentando desde ahí a ver qué resuena con nosotros. Entonces, en el rojo, el área que hayáis decidido cada una, lo mismo. Personas, situaciones, relaciones en las que no ponemos nunca límites. No me gusta hablar en términos absolutistas, pero bueno, como que en un 80 o 90% de las veces no somos capaces de poner el límite, por no decir el 100%, ¿no? Que me parece como más extremo. No somos capaces. Vale, ahí lo tenemos. Sí. Nos vamos a quedar en el rojo, quedaros con este rojo. ¿Qué os Vale. está pasando por dentro? Pues como ambivalencia, ¿sabes? Siento como emociones que chocan, ¿sabes? Que se Ujú. encuentran. Ujú. Y siento como que lo sé, pero que me cuesta, ¿no? Vale. Siento eso. Y siento también como responsabilidad, como si fuera cuidado, ¿sabes? Ujú. Pero luego, por otra parte, también siento como conciencia, ¿sabes? Decir, pero sé que no está bien, pero sé que esto no es lo mejor, no está en equilibrio. Vale, genial. No sé si Alba? resuena. Hay veces que las cosas no tienen mucho sentido, pero No, genial. ¿Tú, Sí, es Alba? verdad que este es un ejercicio también de poner en palabras, ¿no? Y a veces es verdad que no salen todo hiladas. Yo soy muy sensorial, soy muy sensitiva, muy corporal y lo notaba mucho aquí cuando estabas hablando. Y sentía como presión, ¿no? Como cierta resistencia a hablar y muchas veces a digerir todo lo que de alguna Ujú. manera provoca el tener que poner un límite, en este caso a esta persona en concreto, ¿no? Y creo que aquí es que se mezclan como muchos deseos y conflictos de intereses, necesidades diversas, de conflicto entre las necesidades del otro y las mías. Esto es lo que me estaba viniendo todo el rato. Yo creo que estaba ahí como pie Ujú. en el acelerador, freno, ¿no? Todo el rato un Ujú. poco esta situación. El resumen un poco es que hemos sentido malestar en ese rojo. Se nos han activado cosas corporales en tu caso, sobre todo, Aroa. En el tuyo también, Dafne, nos has contado de esa ambivalencia más a nivel pues, cognitivo, emocional, ¿no? Es que es el pack. O sea, habéis definido las dos perfectamente el pack, ¿no? Es ese malestar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con este malestar estando en este rojo? Vale. Este color rojo que estamos hablando. Pues vamos a elegir de esas cosas que se nos han activado, si hemos elegido una situación, ¿vale? Hemos metido en el rojo personas, eventos, situaciones. Vamos a empezar uno por uno, precisamente para no abrumarnos, porque ya hemos visto que es un ejercicio que nos mueve mucho por dentro. Elegimos una situación en concreto en la que conscientemente, porque habéis dado con la clave, es de ser conscientes. Conscientemente voy a empezar a trabajar para ver cómo reducir ese malestar relacionado con el límite. ¿Qué límite puedo poner yo en esta situación o con esta persona que me está generando tanto malestar? ¿Vale? Entonces, desde ahí, ejemplos para la gente que nos pueda estar escuchando. Pues si hemos elegido el área del trabajo, pues a lo mejor pues tener una reunión para hablar de cuáles son realmente mis responsabilidades dentro del trabajo o cuál es mi rol dentro del trabajo, ¿no? También marco un límite. Es por lo menos poner encima de la mesa, oye, me está generando malestar que no esté este rol definido, lo pongo encima de la mesa. O no contestar a llamadas o a mensajes fuera de ese horario, porque no estoy poniendo el límite por miedo a perder mi puesto. Delimitar es un poco más, comunicarlo, son pequeñas acciones. No hagamos todos de una vez, ¿no? Porque lo que decimos nos puede abrumar y es un ejercicio que activa, sino cuál es esa palanca y entender que el poner un límite no es algo malo, aunque genere esa ambivalencia al principio, nos cuesta, es esa resistencia, es también al final una defensa a un miedo que podemos tener. Entonces, trabajarlo desde ahí, poner ese límite acompañado un poco de la emoción que me lo activa y entenderla, porque cuando entendemos esto y lo catalogamos, nos es muchísimo más fácil poder accionar las posibles soluciones o alternativas, ¿no? que nos permitan hacer el cambio que realmente nuestro cuerpo nos está pidiendo, porque lo habéis notado, ¿no? Esta identificación, ¿no? Con ciertas palancas que son muy movilizadoras. Bueno,
pedazo de ejercicio muy visual. Muchas Así que gracias, Bea. muchísimas gracias, Bea, y gracias por vosotras. compartirlo, ¿no? Me llevo el semáforo, Nos sentimos todos implicados con ello, lo tendremos muy en cuenta. Y bueno, con esto hemos llegado al final. Desde luego ha sido un placer el estar con vosotras. Me llevo muchas lecciones, aprendizajes, cosas que reflexionar. Espero que las personas que también nos escuchan y nos ven pues puedan pensar un poco en esto, adquirir un poquito más de conciencia sobre lo que hay debajo de esos límites y de sus dificultades. Y desde luego, pues a aquellas personas que les apetezca seguir trabajando con este tema, deciros que en la descripción del episodio vamos a dejar un enlace y ahí además podrás acceder a materiales prácticos que te inviten a trabajar un poquito más sobre los temas de cada capítulo. Y recuerda que nos puedes seguir en redes, en YouTube y otros. Así que será un placer. Contarnos, que a Por mí me supuesto. encanta ver los comentarios y que podamos interactuar y Desde luego que y sí. escuchar otras historias, ¿no? Y no hace falta estar de acuerdo en todo, ni muchísimo menos, sino que contribuyamos, ¿no? A este Exacto. conocimiento mutuo. Exacto. Muy Sí. bien. Sí. Pues muchísimas gracias. Un placer. Hasta la Adora. próxima. Nos vemos.